Y otra vez apareció John Bolton. El polémico personaje salió con su blanca carpeta y pequeños anteojos a dar sus recetas macabras. Pero en vez de apuntar contra Rusia u otra nación contraria a los intereses estadounidenses, esta vez enfiló sus dardos venenosos contra el mismísimo Joe Biden. Le dio sin contemplaciones. ¿Cuál es la acusación de Bolton? Joe Biden es el culpable del fracaso de las operaciones de contraofensiva del ejército de Ucrania. Nada más y nada menos. El delirante personaje, de gran incontinencia verbal, sin querer, ha dado en el clavo. Biden no sabe qué hacer. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Sin ningún tipo de tapujos, en entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal, John Bolton culpó del fracaso de las operaciones de contraofensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas al propio Joe Biden y por correspondencia a todo el occidente colectivo. La incapacidad de los ucranianos para lograr éxitos serios es un resultado natural de la estrategia estadounidense, afirmó al medio gringo Bolton. El ex consejero de Seguridad Nacional del también polémico expresidente Donald Trump no dejó para más tarde y abundó en su acusación. Según Bolton, el error consiste en que la estrategia de Estados Unidos y la OTAN se centra simplemente en contener a las Fuerzas Armadas rusas y no jugar a vencerlas. Es decir, Bolton indirectamente asume que Washington le ha mentido al mundo y quizás a su aliado en Kiev, con el cuento de lograr una victoria total sobre Moscú en el aspecto militar. Además agregó que en Estados Unidos se generó un pernicioso debate sobre si suministrar armas a Ucrania o no. Eso produjo lo que denominó una cautela paralizante que frenó una rápida y contundente respuesta a las Fuerzas Armadas rusas en el teatro de operaciones. Por otra parte, el ex asesor denunció que Estados Unidos y sus aliados tomaron decisiones equivocadas en cuanto a las características de los esquemas punitivos, es decir, sanciones contra Rusia. Los 11 paquetes hasta la fecha aprobados no han logrado los objetivos deseados por sus planificadores. Las teorías para limitar los precios del petróleo ruso fracasaron, y las sanciones occidentales tienden a ser poco sistemáticas y no se aplican con seriedad, asumió ante el medio el exfuncionario. Sin dudas, Bolton representa una voz autorizada que no puede ser acusado de agente del Kremlin. Y así lo demostró. Estados Unidos y sus aliados deben revisar y modernizar las herramientas, los procedimientos y el personal que garanticen la aplicación de las sanciones, recomendó Bolton. De esta forma, para este belicoso personaje, nadie en Occidente está capacitado para ejecutar las complejas maniobras sancionatorias. Con este análisis dado al medio estadounidense, Bolton abiertamente está culpando a Joe Biden, siendo director de orquesta de todo el occidente colectivo, como el culpable, no solo político, sino militar, de los pocos resultados positivos de las operaciones del ejército de Ucrania. Pero Bolton ve más allá. No solo los magros resultados en el teatro de operaciones de Europa del Este se deben a la poca capacidad efectiva de las decisiones políticas y militares del occidente colectivo, sino a su parálisis ante la presunta intervención de China en el asunto. El replanteo de las sanciones con Rusia pasa también por replantear la estrategia de trabajo de Occidente en cuanto a China. El exfuncionario solicitó aplicar medidas unilaterales contra Pekín para respaldar a Moscú, al menos en el aspecto diplomático. Luego de los resultados de la contraofensiva, según Bolton, ha quedado en evidencia que Pekín respalda a Moscú. Por ende, al paralizar una reingeniería de la estrategia de Washington y sus aliados en Ucrania, hay que poner a China en primer plano. Obviamente, John Bolton, en sus confesiones al The Wall Street Journal, deja en evidencia lo que, con silencio o respuestas parciales, tanto Washington como Kiev se han empeñado en ocultar o al menos minimizar los escasos resultados efectivos de la muy publicitada contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky,
ha referido en una entrevista con el medio británico BBC. Algunos creen que es una película de Hollywood y esperan resultados ahora mismo. No es así. De esta forma, el líder ucraniano asume la cuestión que no va acorde con la planificación inicial de la operación. El Ministerio de Defensa de Rusia ha aportado los siguientes datos: 46.000 hombres caídos en combate, 1.800 tanques y vehículos blindados, destruidos o averiados, más de 3.000 piezas de artillería y otros equipos fuera de combate. Es decir, tanto en material de guerra como en personal militar, los resultados de las operaciones de contraofensiva han dejado mucho que desear. Algunos expertos muestran posturas opuestas en cuanto a esta realidad, pero al final del camino coinciden en el producto final. Algunos arguyen que la contraofensiva se realizó de manera desesperada, aventurera. Al planificar en base a esta circunstancia, no se midió con precisión la respuesta rusa y la capacidad combativa de sus efectivos. Otros afirman que, en efecto, Kiev recibió todo el material que requería para ejecutar la operación. No obstante, independientemente de los suministros, esos tanques, artillería y sistemas antiaéreos eran incapaces de derrotar a sus contrapartes rusas. Nos dice el comandante operacional del ejército de Ucrania, Valery Zaluzhny, antes de la contraofensiva de sus tropas. Necesito recursos. Puedo calcular 300 tanques, 600 vehículos de combate de infantería, 500 obuses. No hablo de F-16 para avanzar exitosamente 84 kilómetros en el frente. Pues complacido, Occidente dotó a Ucrania de tal pedimento. Hay que insistir, independientemente de las dos posturas de los actores y analistas del conflicto, a saber, si hubo suficientes pertrechos militares o no para ejecutar la operación en gran escala, los resultados no variaron. Las operaciones están estancadas para Kiev. No importa lo lejos que lleguemos en nuestra contraofensiva, no apostaremos por un conflicto congelado, concluyó Zelensky. De esta forma, el líder ucraniano asume implícitamente que los resultados están muy distantes de las auspiciosas proyecciones de la operación. El mismo diario que entrevistó a Bolton abordó una serie de funcionarios estadounidenses, todos en condición de anonimato, donde se desprende que Washington y sus aliados de Europa y Kiev ya empiezan a pensar en una contraofensiva para el año 2024. Si alguien quiere paz, pues el occidente colectivo dice no. De esta manera, las declaraciones de John Bolton son un eco de otras posturas en el seno de los decisores occidentales, en cuanto, aunque no públicamente, han asumido que las operaciones de contraofensiva han fallado y es necesario replantear toda la estrategia de combate. Incluso esos personajes anónimos revelaron que se debe aplicar una capacitación intensiva sobre los nuevos contingentes ucranianos que presumiblemente abordarán la operación el año entrante. Empero, en la contraofensiva actual, ya están actuando efectivos entrenados en los países occidentales. ¿Todavía creerán en Washington que se puede cambiar el rumbo del conflicto con los mismos métodos? Pero a todas estas, en la actual coyuntura los resultados son inobjetables. Las operaciones ofensivas dirigidas por los comandantes de la OTAN, es decir, de Estados Unidos, ya que esa organización es solo el brazo armado del tío Sam, no dan pie con bola. Y como bien ha denunciado el belicoso John Bolton, la culpa del fiasco recae única y exclusivamente en Joe Biden. Desde Moscú, en todo caso, se preparan para cualquier desventura de un liderazgo estadounidense que ha subestimado a su adversario y, por lo visto, continuará sumando fracaso tras fracaso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.